y uno cricoides, ¿cierto? Y entonces esa comunica, ¿sí?, las coanas con la tráquea. ¿Qué característica tiene la tráquea a diferencia de las otras especies que ya han visto? Que los anillos traqueales son completos, ¿sí? A diferencia de las otras estructuras, de las otras especies que son incompletos, y quien lo forma o quien lo completa es el músculo traqueal. En los perros es externo, ¿cierto? Y en las otras especies son internos. ¿Listo? Ok, bueno. Entonces, de aquí nada nuevo aparte de eso, ¿cierto? Entonces, tiene un epitelio cilíndrico estratificado, ciliado, con células acinosas, lo vimos con el doctor Aureliano. Listo. Hasta aquí nada nuevo, todo bien. Tiene una porción cervical, ¿cierto? Y cuando entra a la cavidad celómica, entonces tiene un aplanamiento, ¿sí? Tiene como un achatamiento, un aplanamiento. Ese aplanamiento, mírenlo acá, está justamente antes, ¿cierto?, de dar los bronquios, ¿cierto?, principales, ¿sí? Y se llama siringe, ¿sí?, con eso, que es el órgano fonador y es el que permite el canto, ¿cierto?, en las aves, algo así parecido, ¿cierto? Mírenlo acá. Y aquí están los músculos siringeos, mírenlos acá. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, este aplanamiento que se ve aquí es la siringe y es una estructura membranosa, ¿cierto? Eso es. Luego, va a emitir entonces los bronquios que van a ir a un pulmón, ¿sí?, que no tiene alvéolos sino capilares alveolares, ¿cierto? Histológicamente son diferentes y están muy adosados, están muy metidos, ¿cierto?, ahí en esos procesos que nosotros vimos en las costillas, que son los procesos uncinados, ¿cierto? Y entonces los vamos a encontrar muy metiditos aquí en la parte del costillar, en la parte de las costillas, y es eso que muchas veces cuando ustedes están comiendo lo sacan, ¿cierto? Y algunos se lo comen y qué rico, entonces lo dejan ahí. Esos son los pulmones, ¿cierto? Y ellos tienen una impresión, ahorita la vamos a ver, una impresión que son las impresiones costales, ¿sí? ¿Por qué no los voy a buscar? Porque no quiero romper esta estructura que se ve aquí opaca, que se llaman sacos aéreos. Los sacos aéreos en las aves difieren según la especie en cantidad o en números, ¿cierto? En la gallina vamos a encontrar un saco aéreo clavicular, 2 sacos aéreos cervicales y 4 sacos torácicos. Esos 4 sacos torácicos los vamos a dividir en 2 sacos torácicos craneales y en 2 sacos torácicos caudales, ¿sí? Y tiene otro par de sacos aéreos que son los sacos aéreos abdominales, ¿sí? Entonces, este que encontramos acá es el saco aéreo torácico, ¿sí?, craneal y caudal. Los abdominales lamentablemente se han perdido, pero cuando los vamos a hacer las disecciones de pronto vamos a tener cuidado para verlos, ¿cierto? Tiene un saco aéreo, 2 sacos aéreos cervicales, están acá, ¿sí? Y un saco aéreo clavicular. Ya nosotros sabemos dónde está ubicado, ¿cierto?, la clavícula, y ese está por aquí metido, mírenlo acá, ¿cierto? Ellos son los que emiten esas ramificaciones, esas trabéculas que se van hacia los huesos a través de los forámenes neumáticos y permiten llenar el hueso de aire, ¿cierto? Aparte que también ayudan a lo que es la parte del intercambio gaseoso, ¿cierto? Bueno, ahí están. Vamos a ver por aquí los pulmoncitos, para que no los dejemos de ver. Bueno, vamos a romperlo. Ya lo vieron. Ahí está el torácico abdominal y aquí está el torácico craneal, ¿cierto?
Y entonces los pulmones, mírenlos acá. Mírenlo ahí. Estos son los pulmones. Para los similares y dejan ver. Mírenlos ahí. Miren. Mírenlos acá. Aquí lo estoy desprendiendo de las costillas. De ahí lo vemos. ¿Listo? Mírenlos ahí. Y tiene unas impresiones que son las impresiones postales. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? Okay. ¿Qué se nos quedó de la parte digestiva? El hígado. El hígado derecho, ¿sí?, es mucho más grande y más desarrollado y está hacia la parte bien ventral, ¿cierto?, de la cavidad celómica. Y entonces mire, este sería el derecho, ¿sí?, y este es el izquierdo, ¿cierto? Yo les hablaba de que el lóbulo hepático izquierdo tiene un conducto, ¿cierto?, biliar que va directamente, mírenlo, al, ¿sí?, ¿a dónde va? A la ampolla que hepatopancreática, o sea, que desemboca en el duodeno, ¿cierto? ¿Sí? Y en el lóbulo derecho la secreción biliar se deposita aquí en la vesícula biliar. Miren la casa verdecita que se ve ahí. Y de ahí entonces sale, miren, el colédoco, mirenlo ahí, ¿sí?, que va entonces a la ampolla hepatopancreática. Entonces ahí están los dos conductos. Miren. El que viene del lóbulo izquierdo, mire cómo se mueve el lóbulo izquierdo ahí. ¿Ven? El lóbulo izquierdo. Y este que viene de la vesícula biliar. ¿Listo? Entonces el más desarrollado, ¿sí?, es el derecho, el izquierdo es un poco más pequeño. ¿Listo? Ahí está. En medio de los dos lóbulos, ¿sí?, se aloja esta estructura que es el corazoncito. ¿Qué diferencia tiene con respecto a los mamíferos? Efectivamente casi ninguna. Tiene los mismos átrios, tiene los mismos ventrículos, todo, ¿cierto? No tiene ninguna particularidad, ¿cierto? Está rodeado también por un pericardio. ¿Qué otra estructura está relacionada con el hígado? ¿Cierto? Una estructura también linfoidea, ¿cierto?, que está acá redondita, mire, ¿sí?, que es el vaso. Mire el vaso de las aves, mire. Tiene una forma redonda, ¿cierto?, ovoide, mírelo ahí, y es un órgano también linfóide, ¿sí?, mírelo ahí, ¿ok? Entonces ya hemos visto unas estructuras linfóideas, ¿cierto? Vimos el divertículo del saco vitelino o divertículo de qué? Neckel. El vaso, las tónsilas secales, ¿cierto? Y vamos a ver otra que ustedes en medicina van a tener en cuenta cuando vacunen los pollitos. ¿Cómo? No. Cuando ustedes vacunan los pollitos hay unas vacunas que aplican oculares, ¿cierto? Y es porque ahí se encuentra una glándula que es la glándula de Harder, ¿sí? La glándula de Harder es una glándula también que es una glándula linfoidea y por eso algunas vacunas las colocan, mira, esa glándulita que se ve ahí, ¿sí? Mírenla ahí. Es una glándula que ayuda también a lubricar la membrana nictitante. No. Lo que cubre, ¿Sabe ¿no? lo que está Lo ahí? que tiene... Ahí, exacto. Ah. ¿Sí? Ella produce unos lípidos que ayudan a lubricar la membrana nictitante. Esa membrana nictitante, aquí no la vamos a ver que está rota, es la que ustedes ven en las aves o en algunos perros, ¿cierto? También, que es como el tercer párpado, ¿cierto? Entonces ella la ayuda a lubricar. Sin embargo, también cuando se pone en contacto, miren ahí, la membrana nictitante, miren. Ustedes ven que ellos como que parpadean. Y miren, esa es la membrana nictitante.
Esa glándula de Harder es la que permite, ¿sí?, lubricar esa membrana nitritante, pero cuando se pone en contacto, ¿sí?, con algún agente patógeno, en el caso por ejemplo alguna bacteria, ¿sí?, entonces produce inmunoglobulinas, ¿sí?, y es la responsable de producir inmunoglobulinas G, ¿sí? Entonces, por eso lo utilizan acá como sitio de vacunación. Pero yo también he visto que también lo hacen nasal. Ah, sí. Nasal, Sí, también, sí. nasal por si hay Porque aquí lo que hacen es inmunizar el tracto respiratorio, ¿cierto? Y aquí, entonces, al ponerle en contacto con la glándula de Harder, entonces lo que hacen es producir inmunoglobulinas que después entonces ayudan a la parte inmunológica, ¿sí? Con H. Harder. H-A-R-D-E-R. ¿Listo? Eso. Arder, pero con H. Arder. Bueno. Entonces, esa es la que encontramos ahí, ¿verdad? ¿Listo? Bueno. Y cuando ellos están más polluelitos, cuando están mucho más pequeños, aquí, en el saco, aquí en la cloaca, ¿sí?, se encuentra, aquí ya no está, lamentablemente ya está muy viejita y ya no está. Por eso digo, cuando están más pequeños, hay una que es la bursa o la bolsa de Fabricio, ¿cierto?, que también es un órgano linfoide, ¿sí? A medida que ella va creciendo y se va poniendo adulta y se va poniendo vieja, ese saco que está aquí en la cloaca se empieza a reabsorber y se pierde, ¿cierto? Y acompañada de unas estructuras que vamos a ver si la pasamos a ver, porque también se van perdiendo a medida que van creciendo. Por aquí yo creo que ya las vi, que es el timo. Mírenlas. Mire, también es un órgano linfoide, míralo acá. Ese es el timo. Y por aquí va a dar unas pequeñitas que son las ultimobraquiales, pero pues normalmente a veces tampoco se ven. Esas se pierden. Mire, estas pequeñitas se llaman los ultimobraquiales, ¿cierto? Y todo esto que ustedes ven acá, que ayudan al sistema inmunológico, ¿sí?, ayudan al sistema inmunológico, es el timo. ¿Vieron el timo en los bovinos? ¿Sí? ¿Lo vieron? Entonces, hagan en cuenta que es este mismo, pero pues más distribuido. Mira. Todo esto es timo. ¿Y el se cansa de la voz de Fabricio? No hay. No hay. Bueno, ya vimos entonces el linfoide también. ¿Listo? Bueno, ¿qué estructura recuerda el linfoide entonces? Ya. Divertículo A los del divertículos Meckel, médicos, la cosita las que tonsilas secales, Las tonsilas secales, el vaso, el vaso, bolsa de timo, Fabricio, bolsa de Fabricio, Y la Vamos entonces con la parte que también nos interesa mucho, es la parte del sistema reproductivo de la hembra, donde vamos a encontrar, bueno, aquí hay una reabsorción ya de ovario, ¿cierto? Este no está tan activo ya, seguramente por eso la descartaron, ¿sí? Porque aquí no se ve ya tan desarrollado el ovario, ¿cierto? Entonces, en las aves que no son migratorias o que no son estacionarias, ¿sí?, normalmente el ovario izquierdo es el desarrollado y el derecho se mantiene atrofiado, ¿cierto? ¿Sí? Ese no se desarrolla. ¿Qué pasa con las migratorias? Las migratorias, cuando están en la parte reproductiva, pueden desarrollar, ¿cierto?, ambos, ¿sí?, ovarios, pero en el momento de migrar se reabsorben ambos ovarios, dejan de ser funcionales para poder con ese más lineal. Entonces, aquí siempre vamos a encontrar desarrollado el ovario ¿qué? Izquierdo, exacto. Y cada cosita de estas es un óvulo. Es decir, que cuando ustedes desayunan, lo que se comen son los óvulos. Miren.
Míralo acá. ¿Sí? Míralo acá. Cuando ustedes se desayunan con un óvulo. Me regalan un óvulo tibio, por favor. Me regalan un óvulo revuelto. Exacto. O un óvulo ranchero. ¿Listo? Entonces, eso es un óvulo. ¿Ok? Entonces, aquí sí, vamos a hablar del oviducto, ¿cierto? Entonces, el oviducto en las aves está formado, a diferencia de los mamíferos, por un infundíbulo, por un magno, ¿cierto? Y por un istmo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entonces? Exacto. En el tronco uterino de los mamíferos, la zona, es la zona de fecundación que se llama óvulo, ¿cierto? Eso quiere decir entonces, el infundíbulo es igualito, ¿cierto? Es, es una estructura con fibras que lo que va a hacer es recoger el óvulo, ¿cierto? El futuro huevo. Y entonces lo va a empezar a transportar y vamos a encontrar la porción más proximal, ¿sí? Más proximal al ovario semifundíbulo, ¿cierto? Esta porción que se ve aquí, así, con el cuadradito, esta porción que se ve aquí, es el magno, ¿sí? Luego tiene una porción mucho más corta y más pequeña, que es el istmo, y va a terminar entonces con el útero, que es donde se va a producir la calcificación, ¿cierto? Y se va a formar la cáscara. Y la vagina se comunica con la que a través de una estructura que se conoce como y entonces, sí, dime. Lo que pasa es que, pues es que en el libro creo que dices con C, puro C, que no sé. Ah, bueno, sí. Mm, y entonces, ya terminando, ¿qué diferencia hay aquí? En este momento, en los que luego vamos a seguir con los que están entonces, los riñones tienen un lóbulo craneal, un lóbulo craneal,
Que el ave, cuando excreta líquido, ¿cierto? Porque también hace una expresión de orina. Y por eso vemos que muchas veces el huevo sale también pues contaminado de